Ha fallecido el 12 de enero del 2022 Ronnie Spector, una gran cantante de la música pop de los inicios, tal vez de la mejor era de la música pop rock en los años 60. Y llama a recordar esta odisea que pasó en su vida junto a Phil Spector también, y cómo ella conoció a los Beatles, ¿no? Los 60s, y tuvo una relación con John Lennon. Se ve mucho en películas o en documentales este acercamiento que tuvo Lennon y en sí los Beatles, que estaban prendados de The Ronettes, que era el grupo de Ronnie Spector junto a sus hermanas, su hermana mayor Stella Bennett y su prima Nidra Talley, con quien Ronnie hizo este grupo y encontró en los estudios de Phil Spector una oportunidad para lanzar sus canciones, y luego se casa con él, viviendo esa vida tormentosa que ahora vamos a recordar en estos textos. Ella nació el 10 de agosto con el nombre Veronica Bennett en agosto de 1943 y se le conoce como Ronnie Spector por haberse casado, como decíamos, con Phil. Era de Estados Unidos, forma The Ronettes en 1957 con Estelle y Nidra, como dijimos, y encabezan en los 60s este boom del pop en Estados Unidos gracias a la producción de Phil Spector con su clásico muro de sonido. Él produjo la mayor parte de los éxitos de The Ronettes y se casan en 1968 para separarse en 1972. Ya el romance venía desde esas primeras grabaciones en el 63-64, pero era algo enfermo por parte de Phil, como recordaremos. Éxitos, de hecho, en la década de 1960 con Be My Baby, del 63, Baby I Love You de ese mismo año, The Best Part of Breaking Up del 64 y Caminando Bajo la Lluvia de 1964 también. Para muchos una belleza exótica. Ella vivía en Harlem, Nueva York, madre mitad negra y mitad cherokee, como hacen hincapié en los artículos, y de padre blanco. Tiene muchas inspiraciones en el rock and roll, en el blues rock también, en realidad de la década del 50, y forma en 1957 The Ronettes. Un grupo muy extraño, un grupo que era innovador, justamente de ahí el éxito, tanto en música como en apariencia, de maquillaje muy fuerte, los vestidos ceñidos y peinados increíblemente que llamaban la atención. Así que esta moda, peinados y vestuario caló fuerte en los jóvenes de esa época, adolescentes, y así pudieron emerger. Y pueden conseguir sus primeros contratos, acuerdos en 1961, pero es en 1963 cuando conocen a Phil Spector, según lo que se cuenta así. Esto es la parte de la biografía. Be My Baby, How I Survived, Máscara, Miniskirts and Madness, My Life as a Fabulous Ronette, publicado en 1990, un título muy largo. Ronnie asegura que fue su hermana quien contactó a Phil Spector en Phillies Records, este sello del productor, y él mismo tomó la llamada citándolas para una audición y sorprendiéndose con lo que oyó. Otros indican, por ejemplo, la prima Nedra, que un amigo fue quien los llevó a Spector a un show de las Ronettes y Phil se queda muy sorprendido con esto y procede a contratarlas. Esto en 1963. Uno de los temas que más sorprendió al productor fue cuando canta Ronnie el hit del 56 Why Do Fools Fall in Love de Frankie Lemon. Entonces, cuando en agosto de ese año el sencillo llega al segundo puesto, ya fue todo un boom y las Ronettes eran conocidas a nivel de Estados Unidos y de Europa también, incluso, y poco a poco en el mundo. Se documenta que en 1966 las Ronettes fueron invitadas para lo que sería la última gira de los Beatles, esa conocida en Candlestick Park, pero Phil Spector le niega a Ronnie la oportunidad para que vaya y Elaine fue quien toma el puesto en vivo. Una gran curiosidad de esos tiempos. Pero ¿cómo empezó este contacto con los Beatles? Ya lo veremos.
Antes queríamos hablar un poco de lo que fue su matrimonio con Phil en marzo de 1968. Fue que le propone matrimonio, casándose ese año, pero empezó a vivir una vida muy tortuosa, ya que Phil Spector prácticamente la encarceló en su mansión. La casa estaba llena de intercomunicadores para mantener un cerco de vigilancia, guardaespaldas, alambres de púas en los prados, cercos electrificados, luminarias, perros entrenados, puertas cerradas hacia el exterior donde no había llaves, y un sinnúmero de armas. Y muchas armas. O sea, era algo de loco y enfermizo de parte de Phil. Por eso se le conoce también como un gran loco a este productor que hizo grandes cosas, pero a la par, muchas maldades. Tenía personal a sus órdenes, se indica, para que ella no pueda realizar nada en la casa, o salir de ahí, mejor dicho. Y no tenía, pues, tampoco estaba trabajando, no estaba grabando nada. Solamente se dedicaba a pasar el tiempo ahí en la mansión, leyendo, viendo cosas en la TV, o también bebiendo, que se empezó a hacer su adicción, la bebida, ya en ese momento como Ronnie Spector. En un tiempo, Ronnie se topa con la idea de adoptar un bebé, tal vez creyendo que así iban a cambiar las cosas, pero esto no fue así. Al contrario, ya que Phil veía que no estaba apta para criar a un niño, contrató al personal adecuado y más bien empezó a acechar más a Ronnie, e incluso la mandaba a programas de rehabilitación y a clínicas psiquiátricas donde lo sometían a algunas sesiones de alcohólicos anónimos. Así pasó su vida tortuosa en estos años, incluso cuando en 1969 George Harrison le da una de sus canciones, compuesta por él mismo, que se llamó Try Some by Some, prueba algo, compra algo, que hablaba, como era costumbre, George Harrison sobre antimaterialismo, la vida espiritual, pero no caía muy bien en esta mujer, ¿no?, que estaba muy envuelta en la vida material. Fue un moderado éxito, porque llegó al top 100, pero no llegó ni al top 50. Fue un resurgir, porque era una canción muy buena, que también saca a George Harrison él mismo luego en Living in the Material World, su disco. Ronnie finalmente se separaría de Spector en 1972 y quedan hay algunas películas que documentan esto. Pero ahora sí, vayamos a la relación que tuvieron con los Beatles en 1960. Esto se dio en la década de 1960, los Ronettes y los Beatles, como una amistad. Y como así, porque en los 60s eran las estrellas, en 1963, sobre todo en 1964, para los Beatles, del momento, junto a los Rolling Stones, con que los Ronettes incluso tomaron como teloneros para una de sus primeras giras a Gran Bretaña. Ahí es donde se conocen con los Beatles, en 1964. Admiraban a los Beatles y ellos las trataban a ellas como unas grandes estrellas. Ronnie dijo así: cuando las Ronettes comenzaron, nuestro primer gran viaje fue al Reino Unido, donde conocimos a los Beatles, incluso antes de que llegaran a los Estados Unidos, y a los Rolling Stones, que fueron nuestro acto de apertura. Todo el mundo era tan inocente, a todos les encantó la música y la diversión que tuvimos entre bastidores. Si era el cumpleaños de alguien, comprábamos un pastel y un refresco. Y continúa recordando Ronnie Spector, o Verónica. No teníamos todas las cosas que vinieron después con el rock and roll, pero cuando llegamos al Reino Unido nos sentimos como verdaderas estrellas por primera vez, así que pensé en la idea de que yo estaba allí en las Ronettes con la invasión británica cuando todo estaba sucediendo para nosotros. Estaba en la cima de mi carrera cuando estaba con los Kings, los Beatles y los Rolling Stones, y todos éramos muy felices juntos, y luego de repente me quitaron de allí. Esto a causa de Phil Spector, su esposo. En ese momento iba a ser su futuro esposo. Según People, los Beatles conocieron oficialmente a las Ronettes en una fiesta del show business en Londres durante las giras de 1964. Y ella recuerda, nos habían visto en domingo por la noche en el London Palladium y dijeron: tenemos que conocer a estas chicas con el cabello largo y negro y aberturas a los lados. Y entonces ella recuerda y hace hincapié en los amigos que se volvieron. Y dijo sobre John:
John Lennon y todos los muchachos nos llevaron a Carnaby Street en Londres para mostrarnos dónde ir. Y esto se lo contó a Rolling Stone. Fue inocente, era del rock and roll. John y Paul se la pasaban escribiendo en servilletas donde quiera que fuéramos. Simplemente estaban locos por la música. Este es un gran dato, ¿no? Importante de esos años, justo en 1964, la fase creativa del dúo Lennon y McCartney. Y luego cuenta sobre la primera visita de los Beatles a Estados Unidos y cómo se contactaron con ellas. Y dice: recuerdo que vinieron a Nueva York la primera vez y John Lennon me llamó y me dijo: Ronnie, no sabemos qué hacer, somos prisioneros aquí. Estaban en el Warwick o en el Hotel Plaza. Tienes que subir y sacarnos de aquí. No conocían a nadie en Estados Unidos. John todavía no había ido con su esposa Cynthia Powell, pero así era John. Y continúa Ronnie: así que yo, Estelle y Nidra, las tres Ronettes, iríamos ahí. Él dijo: por favor traiga los discos 45. Así que nos sentábamos en el suelo y escuchábamos discos. Tuvimos el mejor momento. Recuerdo que se molestó porque entraron las Supremes, porque la gente entraba solo para sacarse fotos con ellas. Pero eran nuestros amigos, nos estábamos divirtiendo. Recuerdo que George dijo: oh no, tenemos que hacer una foto. Así que se levantaban, nos dejaban y volvían enseguida y se sentaban en el suelo y continuaba nuestra conversación sobre rock and roll. Y luego cuenta sobre esta parte de la historia donde Ronnie Spector y John Lennon casi tuvieron un encuentro amoroso, dice. John estaba prendado de Ronnie desde que las vio en 1963. Esto también se documenta en algunas películas o documentales sobre esa atracción que tenía John por ella. Y esto además en ese momento cuando John ya estaba casado y Ronnie ya estaba saliendo con Phil. Esto dice que pasó en una fiesta en Londres. Ronnie contó: John me llevó a una habitación para mostrarme las hermosas luces de Londres. Esto se lo dijo a la revista People. Y dije: wow, es tan hermoso. Y él dijo: sí, las dos son. Cuando John trató de llevarla a la cama, se acordó de su novio, Phil, y lo detuvo. Y lo recuerda así: era joven entonces y salía con Phil, no quería besar a otros chicos y esas cosas. Y le dijo: tenemos que ir abajo, John. John respetó los deseos de Ronnie y le dijo: está bien, supongo que perdí en esto. El incidente no hizo que se separen, no hizo que haya malas caras, sino más bien los unió. Y John, como cuenta la misma Ronnie, se convirtió en su protector. Lo dice así: era tan amable y educado, me llevaba a los clubes y a Carnaby Street para comprar todas las camisetas. No sabíamos qué había en Londres, así que John dijo: no te preocupes, Ronnie, te llevaré. Y luego por la noche nos llevaban a discotecas. Recuerdo que una noche estaba con John y me dijo: Ronnie, canta un poco de Be My Baby a mi oído. Así que lo hice a voz alta y casi se desmaya. No puedo cantar bajo, dijo. Tuve que hacer todo lo posible. Le voló la cabeza. Y en torno a todo ello, esta amistad incluso, Ronnie hace hincapié que tal vez el nombre de ella misma, artístico, Ronnie Spector, fue por los Beatles, y dice así: los Beatles me llamaron Ronnie Spector. Fueron realmente los Beatles los que dijeron: Verónica, simplemente no suena bien en tus discos. Todo el mundo te conocerá como Ronnie. Así que ahí está esta relación de esta gran cantante del pop rock de Estados Unidos, muy famosa en la década de los 60, muy inmiscuida en todo este mundo del pop, también con una trágica y muy fuertes episodios en su vida cuando estuvo con Phil Spector. Esto se cuenta en su libro, de esos años de tortura que pasó junto al loco de Phil Spector. Eso es todo por la presente entrega, ya será hasta la próxima. Gracias, chao.